Muchas gracias, Vicky. Un gusto que estén todos por acá. Me presento. Mi nombre es David Martínez y voy a estar llevando esta sesión durante hora y media acerca de Google Cloud. Esta es una sesión inicial, entonces no necesitan tener conocimientos previos de tecnología ni de la nube. Y lo importante es que cuando tengan alguna duda levanten la mano. La idea es que sea bastante dinámica la sesión y que le saquen el mayor provecho posible. Entonces, dicho esto, me presento, David Martínez, soy arquitecto cloud, tengo 15 años de experiencia en tecnología, específicamente en Google Cloud, aproximadamente 5 años, y cuento con 7 certificaciones vigentes en GCP. Y ahora me gustaría un poquito conocerlos a ustedes, entonces preparé un pequeño Menti con un par de preguntitas para que me puedan ayudar a responderlas. Entonces pueden entrar al menti.com o escanear el QR y vamos a tener 3 preguntas completamente anónimas como para saber el foro de la sesión. Entonces me avisan si pueden acceder y pueden responder las preguntas. Tenemos actualmente aproximadamente 20 participantes en la sesión. Ahí, David, ¿dónde está el QR o la liga para poder acceder? Disculpa, es que no, pensé que estaban viendo ya mi pantalla. Ahora sí. Súper. Chicos, si nos apoyan, por favor, escaneando ahí el QR para ver para poder saber un poco de ustedes, y hacer esta actividad, por favor. Si no, también, David, en otras sesiones lo que hacemos y también los chicos que gusten pueden literal prender su cámara, abrir su micrófono y plantear un poco de por qué están por acá, qué saben un poco de Google Cloud y qué los trajo esta sesión webinar introductoria de GCP. Quien quiera, chicos, David está aquí para poderlos apoyar, para escucharlos y saber un poco de ustedes. Acá anda Edgar Ramones, que siempre participa con nosotros. No sé, alguien que quiera abrir su cámara y su micrófono para compartir un poco de cuál es su interés sobre Google Cloud Platform, por favor. Sí, por ahora estoy viendo aquí la cantidad de respuestas. Por ahora tenemos 8 participantes, 8 con nivel de experiencia novato. Así que está súper bien porque vamos a entrar desde lo más básico, esta sesión y la del miércoles, y luego tenemos un curso, sí, mucho más profundo para prepararlos para la certificación y para prepararlos para el perfil de ingeniero cloud. Entonces, por ahora, todos somos novatos. Es adelantar la siguiente pregunta y tiene que ver con el rol en su empresa. Si son estudiantes, eh, pueden colocar que son estudiantes, si tienen un perfil de negocio, si tienen un perfil de desarrollador, etcétera. Cualquiera es válido. Un poco para saber de quiénes están participando en la sesión. Para los que preguntaban, pueden hacerlo a través del QR o pueden entrar a menti.com y este es el código. ¿Ok? 4909-0916. Ok, entonces tenemos PM, tenemos ingeniero de software, tenemos QA, DBA. Muy bien. Entonces estamos bastante nutridos. Y la última pregunta por acá es qué esperan de la sesión. Entonces esto es completamente abierto, igual es anónimo. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren lograr en el futuro? Si la están utilizando para ver cómo va a ser el curso, para ver cómo son las dinámicas.
si la quieren aplicar en su trabajo, en el día a día o en la universidad. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Me llamo Maher. Me gustaría saber más o menos qué me sirve el curso del el cloud para, para continuar desarrollar aplicaciones con lenguaje JavaScript, React.js, ASP.NET, más o menos alguna tecnología o alguna herramientas, así como le comenté. Ok, Todavía claro. no, sí, todavía no me capté bien el misión del API Cloud. Pues yo sé que es API, pero más o menos el cloud todavía no le entendí Ok, perfectamente. Ujú. vale. Muchas gracias. Entonces, justamente esta sesión vamos a explicar qué significa cloud, qué significa la nube, en qué se diferencia de lo que hacíamos antes y cómo podemos sacarle provecho. Vamos a hablar un poquito de los perfiles, ¿sí? ¿Quiénes estarían interesados en hacer un curso y qué significaría? Hay tres tipos de perfiles básicos, los vamos a ver un poquito más adelante. Puede ser el perfil de negocios para entender pues, la propuesta de valor de la nube en términos de qué significa retorno de inversión, en cómo se cambia el esquema de costos. En vez de comprar unos servidores, pues ahora pasamos a un esquema de pago por uso. Luego tenemos el ingeniero cloud, que es el que tiene hands-on en las soluciones y se encarga de aprovisionar recursos, se encarga de configurar recursos, infraestructura para desplegar soluciones, ya sea en los diferentes esquemas de infraestructura, plataforma o servicio. Y por último tenemos el arquitecto, que su función principal es determinar cuál es la solución o el recurso en la nube que más hace sentido contra el caso de uso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente qué base de datos vamos a utilizar, eh, qué tipo de plataforma de cómputo tenemos que utilizar, tiene referencias, qué mecanismos de seguridad tenemos que configurar, temas de atributos de calidad de software, etc. Entonces, básicamente, el día de hoy, el día miércoles, vamos a hacer un overview, ¿sí? Porque son 2 días bastante introductorios, de 1 hora y media, para que entiendan si es para ustedes el curso, si le van a sacar provecho y sobre todo que podamos definir cuál es el perfil que más se adapta a ustedes. ¿Ok? Alcance GCP sobre soluciones. Por supuesto que agregar Google Cloud en el CV, en el currículum, es un gran plus. Si buscan en Internet, entre las certificaciones mejor pagadas en la industria a nivel mundial está la de Google Cloud. Entonces, evidentemente eso va a sumar no solo a su empleo actual y a lo que puedan aportar a la empresa, pero si quieren tener nuevas oportunidades, ya sea en su país o de forma remota, pues le va a ayudar muchísimo este tipo de entrenamientos. Sí, entonces creo que estamos bastante alineados y si quieren, voy a mover esto para acá y hablamos un poquito de qué es la nube. ¿Ok? Igual, si tienen alguna duda, levanten la mano y me interrumpen cuando quieran. Entonces, la nube, de acuerdo al Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, aquí está la definición, tiene que cumplir con 5 características. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de computación en la nube, se tienen que cumplir estas 5 características. La primera es que tiene que ser un acceso bajo demanda y autoservicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo ser capaz de crear servidores, configurar todos los recursos que necesite de forma independiente, sin tener que esperar a que haya alguna intervención humana. Lo segundo es que haya acceso desde cualquier sitio, es decir, a través de Internet debo ser capaz de tener acceso a las plataformas para configurar los diferentes recursos, tener acceso a mis servicios, tener acceso a mis servicios. El proveedor es el encargado de disponibilizar los recursos al cliente. Entonces, nosotros que somos el cliente, pues no tenemos que encargarnos de cuántos servidores hay, cuánta memoria, o cómo vamos a hacer este pool de recursos, sino que es el proveedor de nube
que se encarga a través de esta economía de escala, es decir, él tiene unos grandes data centers y nos renta por pago por uso un poquito de su CPU, un poquito de su memoria y además nos disponibiliza diferentes aplicaciones y servicios que serían muy complicados para cada uno de nosotros tener. Y luego vamos a ver cuál es el valor agregado de la nube. Pues básicamente es que tenemos acceso a servicios tope de tecnología que usan grandes startups y grandes empresas consolidadas. O sea, podemos tener la misma base de datos que usa, por ejemplo, Spotify, la podemos tener para nuestros propios productos y sin tener la necesidad de pagar grandes sumas de dinero porque básicamente pagamos por el consumo que tengamos y eso nos disponibiliza todas estas capacidades de data, de cómputo, de inteligencia artificial sin tener que entregar a priori una gran suma de dinero. Cuarto punto, estos recursos deben de ser elásticos. Eso quiere decir que si yo necesito más CPU, necesito más memoria, necesito escalar mis recursos, pues el proveedor de nube debe ser capaz de proporcionarlos de forma rápida, ¿sí? Y de la misma forma cuando necesito menos. Entonces, yo no me tengo que atar por N cantidad de tiempo a consumir recursos, sino que yo puedo escalarlos hacia arriba o hacia abajo dependiendo de mis necesidades. Y por último, pago por consumo. Solo pago lo que utilizo. Entonces, si yo me abro una cuenta en Google Cloud y no estoy utilizando ningún servicio que genere pagos, pues todos los meses me van a cobrar 0 pesos. Mientras yo empiece a incrementar mi consumo, pues va a incrementar mi facturación. ¿Cómo sucede esto? Esto busca dar solución a los problemas de todas las empresas. ¿Cuáles son los problemas de las empresas? El primero era cómo tenemos esta capacidad de procesamiento, de memoria, de red. La primera solución fue lo que se denominó colocación, que era básicamente que yo llamaba a un proveedor de servicios grandes como IBM y en mi propio data center pues adquiría una serie de servidores. Eso es lo que se consideró la primera ola. La segunda ola pues era básicamente lo mismo, pero existía la virtualización y la virtualización lo que nos permite es que en un mismo servidor, con una misma capacidad de memoria, de CPU, etcétera, yo pueda virtualizarlo y dividir todas esas capacidades de cómputo entre diferentes sistemas y diferentes recursos. Y por último, esta tercera ola, que es la ola de la computación en la nube, habla de que son completamente gestionados, de este concepto de serverless, que quiere decir sin servidor. Básicamente existe un servidor, pero nosotros no lo gestionamos. Entonces, todos los problemas operativos y toda la carga operativa de hacer actualizaciones, de configuraciones de seguridad, de configuraciones de servidor, se la delegamos al proveedor de la nube. Y esto es lo que nos da la ventaja de, por ejemplo, Google Cloud y algunos otros proveedores que seguro han escuchado, como Azure, Amazon Web Services, Oracle, etc. Como les decía, generalmente el camino hacia la nube está acompañado de las certificaciones. No es algo obligatorio, pero es algo que genera valor en la industria porque es la forma como diferentes empresas pueden conocer y validar los conocimientos que cada uno de nosotros tengamos. Entonces existen 3 perfiles y 3 tipos de certificación en Google Cloud. La primera, que es de tipo introductoria, que se llama Digital Leader. Esta certificación está pensada para profesionales que estén relacionados a tecnología, ¿ok? Y digo relacionados, eso quiere decir que puede ser un profesional de negocio, puede ser un profesional de marketing, de ventas, etcétera, que tenga interacción con productos de la nube, que quiera aprender de estas capacidades. Entonces, esta primera certificación de Digital Leader está enfocada en conocer qué significa la nube, conocer cuáles son el valor agregado, qué ganamos, cómo es el tema del cobro, etc. Entonces, no necesito tener conocimientos de tecnología, ningún lenguaje de programación, etcétera, para optar a esta certificación. ¿Ok? La segunda certificación es de tipo asociado, ¿sí? Es un nivel un poco más avanzado y está enfocada a profesionales de IT. En este caso sí, que quieren empezar. Es la certificación introductoria para equipos de IT que tengan hands-on, es decir, manos en la configuración, en la implementación y en el despliegue. Para esta certificación se recomienda 6 meses de interacción con Google Cloud. Esa es la recomendación. Ustedes lo pueden optar cuando quieran. Tienen algunas
restricciones en el caso de fallar la prueba. La primera vez que la fallan, tienen que esperar 2 semanas para presentarla y luego 6 meses y solo pueden optar por 3 pruebas para la misma certificación. Entonces hay ciertos requerimientos que asigna Google Cloud para las certificaciones, para el proceso de certificación, pero en cuanto a prerequisitos no hay ninguno. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pudiesen presentar el día de mañana la de ingeniero asociado o incluso la de profesional. Y no hay un camino estricto para pasar de una certificación a la otra. En cuanto a la profesional, requiere un nivel más avanzado de conocimientos y se recomienda 1 año de experiencia en Google Cloud y como mínimo 3 años de experiencia en tecnología. ¿Cómo se ve este path de certificaciones? Como les decía, del tipo fundacional, base, es esta de Digital Leader. Luego viene la de asociado, que es un perfil de ingeniero. Y a diferencia de las profesionales, este perfil interactúa mucho más en el día a día con Google Cloud, porque hacia la derecha, las profesionales tienen que ver con un nivel más arriba, un nivel arquitectónico, toma de decisiones, conocer los recursos a un nivel más profundo, pero generalmente no son los encargados de picar las configuraciones en GCP. Y bueno, de profesional hay 3, que son como mucho más básicas. La primera es la de arquitecto, que seguramente han escuchado muchísimo. Y luego hay 2, dependiendo de su perfil, que es la de desarrollador y la de DevOps. Entonces, si ustedes tienen un enfoque orientado a la administración de sistemas, lo que es sysadmin, pues hace más sentido optar por una de DevOps. Y si ustedes son desarrolladores y quieren conocer cómo hacer despliegue en diferentes lenguajes, qué soluciones de cómputo existen para hacer esta clase de despliegue, la más recomendada es la de Cloud Developer. Y por último tenemos certificaciones específicas para diferentes roles. Ingeniero de datos, seguridad, networking, machine learning y la de colaboración, que está relacionada a Google Workspace. Esas son las certificaciones. Entonces, mi recomendación acá, igual, ustedes pueden empezar por la que quieran, no hay ninguna limitante. Mi recomendación, David Martínez, es empiecen por la de Digital Leader, es la más fácil, es la que necesita una menor cantidad de conocimientos y además eso les puede ayudar a ganar confianza para presentar otras. Luego, les recomendaría la de ingeniero asociado. Igual, es un nivel asociado, pero tiene un grado de dificultad elevado. Sí, en general se considera que las certificaciones de Google Cloud están un poquito más arriba en cuanto al nivel asociado y el fundacional y el profesional que de la competencia. Entonces tienen que prepararse bastante. Recomendaciones para prepararse, igual. Cursos como el que ofrece Academia Cloud, manos en la plataforma. Si lo tienen en su empresa, pues interactuar todo el tiempo. Y ya, o sea, básicamente es tener las bases a través de cursos y luego interactuar lo más posible con Google Cloud para entender qué funciones hay, eh, cuáles son los diferentes recursos, qué podemos hacer, etc. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta. ¿Ya conocían estas certificaciones? ¿Tienen claro si quieren realizar algún proceso de certificación? ¿Cómo están? Sí, súper claro. Ok, va. Entonces, entrando un poquito en materia. Ya, ok, adelante, Maje. Disculpa la molestia, señor David. Una pregunta. Por ejemplo, algunas veces yo estuve desarrollando con el API y usando el API del base de datos. Más o menos el cloud que tenemos aquí es lo mismo. O sea, nosotros podemos agarrar datos desde este cloud y mandar y recibir. Sí, Igual como yo uso el API, por ejemplo, con el JavaScript. sí, es correcto, es correcto. Lo único que va a cambiar acá es dónde vas a desplegar tu servicio. Igual dónde vas a desplegar tu base de datos. Si tu base de datos está en un servidor en tu on-premise, pues va a ser básicamente lo mismo. Tenemos seguramente
disponibilidad de los mismos sabores de base de datos. Entonces puedes utilizar MySQL, Postgres, tienes base de datos gestionadas, es decir, que no necesitan configuraciones de CPU y memoria, y las vas a utilizar de la misma forma. Los lenguajes de programación son los mismos. O sea, lo único que va a cambiar es dónde va a ejecutarse tu código. ¿Ok? Ok, y solamente también una pregunta. Donde vamos a crear nuestro lugar, ¿se cuesta algo? ¿Nos van a cobrar? ¿O el cloud se cobra algún tamaño la cantidad de la base de datos donde podemos guardar? Sí, correcto. En dos años. Dependiendo del tipo de base de datos que escojas, pues te van a cobrar generalmente una base de datos relacional por dos conceptos. El primero es tu servidor, es decir, qué tan grande en CPU y memoria es tu configuración. Y el segundo es qué tanto disco estás utilizando. ¿Ok? Casi todos los productos de Google Cloud tienen tiers, es decir, rangos gratuitos. Entonces, probablemente si escoges una base de datos con un CPU y memoria muy pequeños y poca capacidad en disco, eso esté dentro del tier gratuito. Si quieres revisamos qué tipo de base de datos o podemos hacerlo luego cuando hagamos la demo, cuánto costaría. ¿Ok? Entonces te van a cobrar generalmente por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres hacer una prueba y luego la pagas, pues ya no se te va a cobrar más. Entonces al final de mes te van a cobrar cuántas horas de servidor en CPU y memoria tenía tu base de datos. Lo mismo para el espacio en disco. ¿Ok? Entonces, sí hay un cobro, por supuesto, va a depender de si está en el rango gratuito o no, y va a depender de cuánto lo utilices durante el mes. ¿Vale? Camilo, el costo de las certificaciones. Va a depender del tipo de certificación. Me voy a regresar un slide. Lo podemos revisar, pero me parece que la Digital Leader vale a nivel mundial $125, la de Cloud Engineer 150 y la de nivel profesional 200. Si estás radicado en países que Google considera que tienen una ayuda económica, como es el caso de México, por ejemplo, generalmente pagas el 75% del costo de la prueba. ¿Ok? Entonces, si la prueba de profesional vale $200 para el resto del mundo, tú vas a pagar 150, 125. Son más económicas que el precio que sale en la página, si las presentas en México o si tu configuración de tu cuenta está asociada a México. Eso va a pasar para todos. Muchos países de Latinoamérica tienen el mismo tipo de convenio. Entonces, el precio que te sale en la página cuando la vayas a planificar va a ser menor. ¿Ok? Entonces, Google Cloud, ¿qué es? Bueno, como les comentaba, es un proveedor de nube y vamos a configurar diferentes recursos. Estos recursos se configuran en regiones. ¿Ok? Entonces, cuando yo configuro una base de datos, configuro algún despliegue de una máquina virtual, yo tengo que decidir en cuál región lo voy a asignar. Entonces, aquí tenemos un mapa de todas las regiones disponibles actualmente. Los triángulos son regiones futuras. Seguramente todos están enterados que México, específicamente en Querétaro, va a tener una región de Google Cloud. Entonces, para nuestros despliegues va a ser muy beneficioso porque vamos a tener la capacidad de menor latencia, incluso menor costo de salida hacia Internet, porque vamos a estar dentro del mismo país y hay algunas regulaciones, por el caso específico de la Comisión Nacional Bancaria, que requieren que los datos de clientes, datos sensibles, estén almacenados dentro del territorio mexicano. Entonces, actualmente, las instituciones financieras utilizan la nube, pero el almacenamiento de los datos de los clientes, si utilizan Google Cloud, tienen que hacer una copia en su on-prem, básicamente porque tienen que residir en México. ¿Ok? Y bueno, hay diferentes regiones en Estados Unidos. En Latinoamérica actualmente tenemos Brasil, en Sao Paulo y Santiago en Chile. En Europa tenemos en Sudáfrica, Asia, la India, etc.
También, ¿para qué nos sirve esto? Si tenemos una aplicación a nivel global, pues seguramente con despliegues de ese mismo recurso en múltiples regiones, pues nos va a asegurar que tenga menor latencia sin importar dónde esté nuestro usuario. ¿Qué son las regiones? Áreas geográficas independientes que tienen diferentes zonas. Dentro de la región hay latencias muy cortas de 5 milisegundos en un 95% de percentil. Una zona es un data center, básicamente. Y la mayoría de regiones tienen 3 o más zonas. Aquí está el caso específico, tomando Europa de Oeste 2, donde tiene 3 zonas. Las zonas son unos data centers que básicamente tienen luz y agua completamente independientes. ¿Ok? Pero están ubicados en la misma región. Caso Querétaro, vamos a tener la región de Querétaro, y dentro de Querétaro van a haber 3 zonas, que básicamente son 3 data centers gigantes, donde cada uno de ellos tiene configuración de agua y de luz completamente independiente del otro. Es decir, si hay un problema con la refrigeración o con el consumo eléctrico de ese data center, pues no va a afectar a los demás, pero como están en una misma zona geográfica, si hay un huracán, un terremoto, etcétera, probablemente toda la región presente una falla. Y luego tenemos múltiples regiones, lo que Google Cloud llama multi-region, que básicamente es regiones especiales. Hay 2, Estados Unidos y Europa, donde yo despliego mi recurso en esa multiregión e internamente Google se encarga de hacer réplicas de datos para múltiples regiones. ¿Qué me garantiza esto? Bueno, que si hay una región completa que tiene una falla, mi servicio sigue estando arriba. Igual, si hay una zona que tiene una falla en específico, yo necesitaría, dependiendo del tipo de recurso, si es zonal, bueno, si mi máquina virtual, por ejemplo, está desplegada en Europa West A, pues si se falla ese data center se va a caer el servicio. Entonces tengo que tener configuraciones de cómo tener réplicas de datos, cómo mover mi información de un data center a otro. Hay un par de manitos levantadas, no sé si las bajaron. Sí, Edgar, adelante. Sí, muy buenas tardes. Sí, una duda. Ahorita que comentas lo de las regiones es en sí una zona geográfica, ¿no? Donde hay zonas disponibles, ¿no? Que son los data centers. Y eso en tecnología, cada región tiene, pues esas zonas disponibles se componen de como una red, ¿no? Virtual donde tenemos acceso a cierta región y esa región tiene subredes que tiene pues, esos data centers, ¿no? Que son las zonas disponibles y esas zonas disponibles es donde se almacenan todas las máquinas virtuales, los contenedores, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Muchas Es gracias. así. Entonces, ¿para qué nos sirve la región y por qué es importante su selección? Uno, dependiendo de la región que escojamos, los costos son diferentes. Es decir, una máquina virtual en Sao Paulo no cuesta lo mismo que una máquina virtual en Estados Unidos. Luego, como les platicaba, el tema de la latencia. Si todos mis clientes están en México, pues no es buena idea que utilice Europa como mi región donde van a estar mis máquinas virtuales, porque va a tomar mayor tiempo la petición de llegar de México hacia Europa. Luego hay un punto que Google denomina la huella de carbón, y es que dependiendo de la región que escojamos, pues va a tener más o menor huella de carbón, que tiene que ver con la cantidad de gases de efecto invernadero que genera ese data center. Y por último, la disponibilidad de productos. No todos los productos de Google Cloud están disponibles en todas las regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo Brasil y quiero una solución específica, por ejemplo, de inteligencia artificial, es posible que no esté en esa región y tenga que seleccionar otra región. Esto sucede con productos específicos, ¿sí? O sea, máquinas virtuales, bases de datos. Los productos de mayor uso seguramente van a estar en todas las regiones, pero casos específicos de aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, algunas soluciones de terceros que hagan despliegues en Google Cloud,
no van a estar disponibles en todas las regiones. Entonces, para esto tengo dos herramientas. La primera es de Google Cloud y se llama Region Picker. Y básicamente lo que le pregunto es, ¿qué tan importante para mí son estas tres variables? Es decir, la huella de carbono, el precio, porque va a variar de un sitio a otro, y la latencia. Entonces yo selecciono acá cuál es mi ubicación. Entonces voy a poner México. Entonces mi ubicación es México. Y para mí lo más importante es la latencia. ¿Ok? A mí no me interesa el precio y no me interesa la huella de carbono. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a seleccionar diferentes regiones. ¿Sí? Aquí está, pues, cuánta huella de carbono genera y cuál es el precio. Entonces, eso es lo primero. Si yo estoy trabajando para una empresa, una de las selecciones base o decisiones base que se toman es qué regiones voy a utilizar. Generalmente, utilizamos una o dos regiones, la segunda como un método de recuperación de desastres, pero no escogemos más porque implicaría mayor complejidad. Y esto nos permite decir, bueno, para mí no es importante la latencia, sino el precio. Entonces me va a seleccionar por ejemplo, el hour price es lo más importante, me va a decir, pues selecciona US Central One. Y incluso aquí me está seleccionando una región en Israel. La latencia también es importante para mí, pues seguramente ya no va a estar Israel, porque está muy lejos. Y luego aquí hay como la disponibilidad de recursos, que era lo que les platicaba. Bueno, yo necesito algún recurso en específico que no esté en todas las regiones. Entonces seguramente, no sé, NetApp Volumes. Ok. Ya no me selecciona todos. ¿Por qué? Porque los volúmenes de NetApp no están en todas las regiones disponibles. Y la otra herramienta que se usaba antes de esta herramienta que disponibilizó Google Cloud es esta que se llama GCP Pin. Entonces ustedes pueden entrar acá, se las voy a copiar aquí en el chat, ambas herramientas para que jueguen con ellas. Y esta de GCP Pin, básicamente lo que me dice es cuál es la latencia desde mi ubicación actual. Ok, entonces aquí va a estar haciendo diferentes registros, entonces dice, bueno, Bélgica, Londres, y va ordenando por la latencia menor. Entonces ya aquí me están apareciendo, mire, mi mejor opción es US East One. Entonces dice que la menor latencia desde el punto donde estoy actualmente es South Carolina. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer desde su laptop, dependiendo de la ubicación que estén, si están en México o en otro país, pues va a funcionar. Y esto depende también de sus clientes. Si es una empresa que tiene solo clientes mexicanos, pues probablemente les sirva utilizar esto, pero si es una empresa a nivel mundial, pues habría que tomar otras cosas en consideración. Bien. Luego, hemos hablado de regiones, hemos hablado de cómo seleccionarlas y ahora cómo estructuramos los recursos. Toda esta base teórica que quizás está sonando muy compleja ahora, la vamos a ver en Google Cloud, pero es importante que tengan esos conceptos a la mano de la región, de las zonas, de cómo se organizan los recursos. Y básicamente lo primero que tengo es mi plataforma de nube, luego una organización, y esta organización va a depender si mi cuenta de Google Cloud está enlazada a un dominio en Workspace, es decir, si tengo una empresa y mi empresa tiene un dominio registrado, pues yo puedo registrar la organización y eso también me va a habilitar que pueda tener cuentas de facturación postpago, ¿sí? En el caso de sus cuentas personales, pues este tema de la organización no va a estar. Y cuando entremos a mi cuenta personal van a ver que arriba dice no organización. Y por último tenemos los directorios. ¿Qué son los directorios? Pues simplemente estructura de carpetas que nos permiten organizar proyectos en Google Cloud para asignar permisos, para asignar configuraciones a nivel de directorio. Y luego tenemos los proyectos, que es la estructura donde cada uno de nuestros recursos van a estar desplegados. En Google Cloud es muy importante los proyectos, a diferencia de otros proveedores de nube como AWS. En Google Cloud todos mis recursos están asociados a un proyecto. Y luego tenemos etiquetas que nos pueden servir para identificar si un proyecto es
de pruebas, en proyectos del departamento de marketing o del departamento de IT, etc. Estos mismos proyectos y recursos deben estar gestionados. ¿De qué forma? Yo voy a asignar permisos para editar, configurar, modificar, etcétera. Y para ello tenemos primero los roles, que básicamente son agrupaciones de permisos. Tenemos 3 tipos. Los primitivos, que no se recomienda su uso porque son muy amplios y básicamente son dueño, owner, editor y viewer. Luego tenemos los predefinidos, que son roles específicos para actividades en Google Cloud. Les voy a compartir el link igual en la llamada para que puedan hojearlos. Y básicamente son dependiendo del rol que tenga una persona o una actividad en específico, ya Google ha realizado roles que cumplen esa función y tratan de seguir pues el principio del mínimo privilegio, que lo que busca es no asignar más permisos de los que se requieren para una actividad. Y luego tenemos los personalizados, que son roles que podemos crear nosotros con, ya sea partiendo de otros roles o partiendo de permisos en específico. Y esos roles necesitan ser asociados a identidades. ¿Qué tipo de identidades tenemos? Tenemos usuarios, que van a ser nuestras cuentas de correo. Tenemos cuentas de servicio, que es la forma como Google Cloud identifica sistemas. Y luego tenemos grupos. Entonces, los grupos son agrupaciones de usuarios que permiten, por ejemplo, un grupo que se llame, no sé, operaciones, y tenemos ahí a todos los ingenieros de operaciones, o un grupo que se llame recursos humanos, y tenemos ahí a todo el personal de recursos humanos, y si queremos agregar un permiso al grupo de recursos humanos, en vez de hacerlo individualmente, pues es considerada una mejor práctica hacerlo a grupos. Entonces, hasta ahora solo hemos visto 3 cosas. Cómo están organizados los recursos, que están en regiones, cómo es la estructura de recursos dentro de Google Cloud, de nuevo, directorios, proyectos y los recursos, y cómo asignamos estos permisos a través de identidades, que pueden ser usuarios, cuentas de servicio y grupos, y los roles que me permiten decidir qué tipo de actividades puede hacer. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Todo clarísimo? Estoy yendo muy rápido. Vamos bien. Vale. Entonces, ya tuvimos... Sí, Edgar, adelante. Sí, nomás una duda. Esto de parte de identidades es como perfiles, ¿no? Como un perfil, ¿no? Dentro de, o sea, están los roles arriba y después de los roles, el perfil está ligado a ese rol, ¿no? O la identidad. La identidad es, por ejemplo, un usuario, mi cuenta de correo. ¿Sí? edgar@gmail.com. Eso es un usuario. Una cuenta de servicio es un tipo de identidad especial de Google Cloud para identificar sistemas. Entonces, cuando yo quiero identificar un sistema o una aplicación, pues ya no va a existir un usuario, no va a tener cuenta de correo electrónico, sino va a ser ese sistema. ¿Ok? Y los grupos básicamente son agrupaciones de usuarios. Ah, ok. ¿Cómo? Y ahí se definen los permisos, ¿no? Los niveles de permisos Exacto. que tiene cada. Entonces, Ok. ese usuario, esa cuenta de correo, yo le voy a asignar un rol. Ese rol puede ser owner, o puede ser admin de seguridad, o puede ser admin de base de datos. Y ese rol, más esa identidad, es lo que le permite utilizar la nube. ¿Vale? Igual, esto es como base para tener los conceptos, porque la idea de esta charla es que sea muy práctica. Entonces, lo siguiente en la charla es que demos un recorrido por Google Cloud, para que se familiaricen. Entonces, lo primero es cómo yo entro a Google Cloud, es a través de esta liga, igual se los voy a compartir acá. Esta es mi entrada a Google Cloud. Cuando yo entro a Google Cloud, lo primero que voy a ver es una pantalla como esta,
o como esta. Entonces, aquí tengo, estoy en mi proyecto. Entonces les hablaba, lo más importante acá, proyecto. ¿Qué proyecto estoy? Mi proyecto 3502. ¿Ok? El proyecto tiene un nombre, un número y un ID. ¿Ok? Esa es la forma que yo voy a identificar mi proyecto. Esta es la información de mi proyecto. Si yo utilizo este primer menú y le doy aquí a All, voy a ver que les comentaba, no tengo organización y tengo estos proyectos. Mi proyecto 3502 y mi proyecto POC. Si yo quiero crear un nuevo proyecto, le doy acá. Entonces, yo le puedo poner el nombre que quiera. Es importante saber que los identificadores de proyectos tienen que ser únicos a nivel global. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo Google Cloud no se puede repetir el ID de proyecto. Entonces voy a ponerlo como test, charla, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces le voy a dar crear. Entonces aquí a la derecha, si ven, estoy creando un nuevo proyecto. Los proyectos por sí solos no representan un costo, porque lo que representa el costo son los recursos dentro del proyecto. Entonces, este es mi primer proyecto. T charla 1, 2, 3, 4. Es decir, yo puedo... este es el primer menú. El segundo menú es el menú de búsqueda, que está acá. Y aquí yo puedo buscar, por ejemplo, de forma más fácil, si quiero Compute Engine, que es un tipo de recurso, que son máquinas virtuales. Y él además me va a ayudar a buscar. Si yo pongo VM, pues me dice aquí añadir VMs, tablero, instancia. Lo otro que tengo a la izquierda es mi menú de hamburguesa, que tengo. Arriba tengo el overview del cloud. Si doy aquí a dashboard, llego a esta pestaña y luego tengo los productos que tengo pineados. ¿Qué quiere decir esto? Que son los productos que yo más utilice. ¿Por qué lo hace así Google Cloud? Porque si yo voy a más productos, nos van a ver que tengo muchísimos acá. Y están separados por categorías. Entonces, lo primero que veo son los productos que yo tengo en favoritos. Y luego voy a tener categorías. ¿Ok? Tengo categoría de cómputo, nube distribuida, servicios serverless, storage. Por ejemplo, aquí tengo todas las bases de datos que tengo disponibles en Google Cloud, servicios de integración, configuraciones de networking, todo el tema de monitoreo de operaciones, CI/CD, herramientas, analítica, inteligencia artificial y otros productos. Entonces tengo un montón. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Uno, cuando yo tengo un nuevo proyecto, pues va a depender de qué recursos voy a estar utilizando frecuentemente. Yo limpiaría esto lo más posible para solo tener, por ejemplo, si yo quisiera, ahorita solo quiero tener VPC y SQL. Okay. Entonces, cuando navegue por el menú, voy a ver redes de VPC. Lo primero. Otro punto importante es que cada vez que yo necesite utilizar un recurso, este recurso tiene una API asignada. Cuando yo, la primera vez, como este es un proyecto nuevo, y le voy a ir a las APIs, entonces, ¿qué me dice acá? No tienes ninguna API utilizada. Es decir, mi proyecto hoy día está como un cascarón, pero no tengo habilitada ninguna API, ningún servicio. Cada vez que yo entre acá para hacer cualquier configuración, lo primero que me va a pedir es, si quiero crear una máquina virtual, es que active el API de Compute Engine, de máquinas virtuales. Si yo quiero crear una base de datos, lo mismo. Entonces, por ejemplo, si quisiera entrar a máquinas virtuales, la primera página que me va a aparecer es, está muy bien, este es el API que necesitas tener habilitado. Estas APIs se habilitan a nivel de proyecto. Y por eso es que es tan importante la configuración que yo tenga en mis proyectos, porque si yo tengo mi API habilitada en otro proyecto, no significa que la tenga para este. La voy a habilitar. Lo mismo, habilitar las APIs no implica un costo. Simplemente estoy permitiendo que este proyecto de Google Cloud pueda utilizar el API de Compute Engine, que la van a requerir muchos servicios. Pero mientras yo no genere máquinas virtuales, mientras yo no genere configuración,
no voy a tener un costo asociado. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cuántos de ustedes habían visto estas pantallas? Ok. Entonces, mientras esto, bueno, aquí hacia arriba, van a ver que tenemos otras opciones. Entonces, mientras esto se activa, lo primero que tenemos es la búsqueda, que es el menú que les decía, que nos permite buscar recursos, etcétera, para no ir por tantos menús. Luego tenemos una nueva opción de Google Cloud que se llama OpenDuet AI, y básicamente es una inteligencia artificial para ayudarnos a configurar la nube. ¿Ok? Entonces, lo mismo, cuando yo le doy clic aquí al símbolo de Duet, me dice, necesitas esta API habilitarla. Ok. Ya cuando la API de copia está lista, veo esta pantalla. Entonces, antes de continuar con eso, voy a terminar con el menú. Esta opción de Duet AI es la nueva inteligencia artificial para la consola. ¿Ok? Entonces le puedo hacer preguntas específicas sobre cómo hacer cosas acá. ¿Ok? Entonces aquí me dice que Duet AI es una inteligencia artificial basada en AI, que es generativa, etc. Entonces aquí escribo el prompt, lo puedo hacer en español. Si están viendo que toda esta configuración está en inglés, es porque mi perfil está en inglés, pero si ustedes lo abren y tienen su perfil de Gmail en español, les va a aparecer toda la información en español. Y yo le puedo preguntar aquí como, ¿cómo puedo crear una máquina virtual? Entonces, no necesito hacerlo en inglés, no necesito tener conocimientos previos, él aquí me va a guiar. Entonces aquí me dice, para crear una máquina virtual, tengo que ir a esta página, hacer el botón de crear instancia, nombre, región, zona, etc. Entonces, esto los puede ayudar si tienen Ahí, alguna Dave, duda. ¿tiene costo usar esa inteligencia artificial? ¿Tiene un costo No, o es asistente nada más? no, este asistente no. En la consola no. Hay otras soluciones de Duet AI para desarrolladores, para developers, que sí tienen costo social. ¿Ok? Igual esto está en modo beta. Ok. Entonces, parte de los disclaimers de Google es que no se van a ir 100% por lo que dice esto, porque está justo en evolución. ¿Ok? Pero vaya, les permite cuando tengan dudas, pueden buscar en Google, hacer preguntas en Stack Overflow, pero también tienen aquí la ayuda generada directamente por Google para este Google Cloud. El siguiente opción que tenemos, claro, la siguiente opción que tenemos hacia la derecha se llama Cloud Share. Cloud Shell es básicamente una interfaz dentro de GCP que me permite tener una terminal con el SDK de Google instalado. ¿Ok? Entonces, esto por detrás genera una máquina virtual que me permite interactuar a través de comandos con Google. Yo puedo hacerlo de esta forma, ¿ok? O puedo hacerlo desde mi computadora si tengo descargado el SDK, que me permite hacer comandos. Es decir, lo mismo que estoy haciendo a través de la interfaz gráfica, lo puedo hacer a través de el Cloud Shell, o lo puedo hacer a través de mi propia terminal si no quiero utilizar el Cloud Shell. ¿Ok? Entonces aquí hay, no sé, comandos como, bueno, los comandos básicamente empiezan en G-Cloud y eso probablemente es tema del curso porque es un poquito más complejo, pero lo que me permite es interactuar con la consola sin necesidad de estar haciendo clics, etcétera. Entonces puedo crear máquinas virtuales, puedo hacer todas las configuraciones que me permite la interfaz a través de comandos. ¿Ok? A la derecha tenemos las notificaciones y lo que nos muestra es las acciones que hemos estado realizando, y si se ven aquí, creé un proyecto, habilité un servicio y habilité el servicio de tu ETI. Si hay algún error, alguna falla en la creación, también me va a aparecer acá en la ayuda y no mucho más. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que les decía, aquí estoy en un proyecto. Entonces, cada vez que haga cambios de un sitio a otro, pues voy a ver información diferente.
abajo me lo indica Google. Me dice, ahora estás viendo el proyecto 3502. Es decir, las máquinas que estén acá van a ser diferentes a las máquinas virtuales que estén en TED Charla 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, igual los permisos, que era algo que hablábamos ahora, identidades, cuentas de servicio, etcétera, se pueden asignar a nivel de proyecto, se pueden asignar a nivel de directorio, a nivel de toda la organización. En este caso, como no tenemos organización, solo lo vamos a hacer a nivel de proyecto. Entonces, un poquito lo que les platicaba es, si yo me voy al IAM, que es la forma como yo administro permisos, puedo ver acá que hay dos cosas. Tengo una cuenta de servicios, ¿y cómo lo sé? Porque aquí está el tipo que dice Service Account, y tengo un usuario, y tengo unos permisos asignados. ¿Ok? Entonces, esta cuenta de servicio, que me lo indica acá, es la cuenta de Compute Engine por defecto, se le asignó el rol Editor, y yo como creé el proyecto tengo el rol Owner. Entonces, ¿qué pudiese hacer yo? Bueno, yo puedo agregar permisos, y aquí de nuevo están los principales, que son estas identidades, que pueden ser usuarios, grupos, pueden ser dominios. Yo pudiese asignárselo a un dominio completamente si está registrado en Google. Sí, aquí estoy viendo las preguntas. Sí, Félix, las APIs son a nivel de proyecto. No las puedo habilitar a nivel de toda la organización. Por ahora la IA, como le platicaba Giovanni, no tiene costo. Entonces, si yo quisiera agregar a alguien acá, puedo hacer dos cosas. O sea, si me comparten sus correos, les puedo agregar permisos acá para que vean cómo se hace, pero puedo utilizar aquí esta cuenta, por ejemplo. La selecciono acá. Entonces, aquí le estoy diciendo a quién le quiero asignar el permiso. Y luego aquí tengo una lista de roles. ¿Ok? Los primeros, que aquí son básicos, que se denominan primitivos, pues tengo editor, owner y viewer. Y tengo por servicio. Entonces, como les había compartido arriba en la listado de roles, si por ejemplo yo quisiera que alguien pudiese administrar Compute Engine, pues le puedo asignar Compute Engine, por ejemplo. Entonces eso va a tener un set de permisos predefinidos para que esa persona o esa cuenta de servicio o ese grupo pueda hacer configuraciones en Compute Engine. ¿Ok? La misma forma puedo asignar a mi cuenta de usuario y yo puedo tener tantos roles como quiera. Y le puedo decir, bueno, yo necesito un rol que ahora sea, en vez de Compute Engine, de SQL. Entonces, quiero tener el admin de Cloud SQL Admin. Entonces, de esta forma, a nivel de proyecto, voy asignando permisos para que puedan ejecutar diferentes actividades. Como yo tengo el rol owner, pues básicamente puedo hacer todo en este proyecto. Pero no es una buena práctica, porque deberíamos asignar permisos de este tipo para que yo decida, pues dependiendo del perfil de cada usuario, qué actividades pueden hacer en mi proyecto. Entonces, de nuevo, aquí estoy en test charla y tengo estos permisos. Si yo me voy a otro proyecto, por ejemplo este, no me van a aparecer esos permisos. ¿Por qué? Porque los asigné a nivel de proyecto. Por eso es tan importante los proyectos en Google Cloud. Entonces, cada proyecto tiene sus APIs, cada proyecto tiene sus recursos, cada proyecto tiene su costo y cada proyecto tiene su configuración de identidades y de APIs habilitadas. Entonces, en este proyecto, yo pudiese hacer cosas como, bueno, ahora quiero hacer una VPC. Una VPC es nuestras redes. De la forma como está configurado Google Cloud, en este modo, cada vez que yo creo un nuevo proyecto me va a generar una VPC, una red virtual, con todas estas subnets y le va a llamar default. Entonces, va a generar una subnet en cada una de las regiones disponibles de Google Cloud. ¿Esto qué me permite? Bueno, ya como yo tengo esta subnet, yo puedo ir hacia mis máquinas virtuales y, por ejemplo, crear una nueva instancia. Quiero jugar. Entonces, lo primero, aquí, ¿qué me dice? Costo estimado mensual. Esto está en dólares. ¿Ok? Entonces voy a crear una nueva máquina. Dependiendo del sitio, el costo va a cambiar. Si ven aquí dice $25 y yo escojo Santiago de Chile, pues ahora cuesta 36. El mismo tipo de máquina. Es bastante importante la diferencia.
Entonces yo puedo poner aquí instance test y puedo decirle, oye, no, yo no quiero de este tipo, yo quiero unas que sean micro. Me dice que son $10 el mes. Y, ok. Entonces, este tipo de máquina me va a costar $10 si la tengo habilitada todo el mes. Me dice que cuesta $0.01 la hora. Ok, fíjense acá. Aquí cambié el tipo de máquina, el tipo de familia de máquina y me dice, este tipo de familia de máquina no está disponible en la región South America West 1A. Ok, voy a escoger US Center. Y entonces ahora quiero escoger, por ejemplo, micro. Esto me cuesta $4.88. Ok, entonces aquí yo puedo seleccionar qué tipo de máquina quiero y cuánto me va a costar. ¿Cómo lo selecciono? Bueno, primero decido la región, después decido la zona. Las máquinas virtuales están en una zona específica. Entonces, por ejemplo, en US Central One escogí una región y me dice que la región es permanente y me dice que la zona es permanente y escojo la zona 1F. Luego escojo el tipo de máquina y aquí hay una descripción. Todos estos son las series y me dice, bueno, estas tienen high performance, estas son de bajo costo para día a día, balanceadas, etcétera. Y luego defino cuánto quiero. Si quiero cores compartidos, si quiero máquinas estándar, qué configuración quiero de CPU y de memoria. Y de acuerdo a la configuración que seleccione, si por ejemplo escojo una máquina más grande, pues me va a decir cuál va a ser el costo. Por ejemplo, esta máquina que son de 32 Virtual CPU y 128 GB de RAM me cuesta $783 al mes. Si yo quiero una máquina más pequeña, por ejemplo, esta Small, son $13 al mes. ¿Ok? Puedo seleccionar máquinas de tipo Spot, que son más baratas. ¿Qué quiere decir esto? Que Google las puede dar de baja. Entonces, mi tipo de carga de trabajo que esté aquí, pues tiene que estar habilitada para recuperarse que la máquina se reinicie o deje de estar disponible. ¿Cuándo hace sentido? Cuando tengo, por ejemplo, batch que corren al final del día y si el batch se queda a la mitad de un procesamiento, cuando la máquina se recupere, pues va a seguir procesando donde quedó. Entonces, por ejemplo, si yo escojo Spot y pongo una máquina micro, pues pudiese pagar tan poco como $2.83 al mes. Luego tenemos más configuraciones. Por ejemplo, si quiero configuraciones de seguridad, si es una máquina confidencial, que básicamente lo que hace es que el cifrado de la data en Google siempre es en reposo y en transporte, pero en las máquinas confidenciales, incluso en memoria, cuando la data está siendo procesada, está cifrada. ¿Ok? Si quiero desplegar un contenedor, cuál va a ser mi máquina de mi boot disk, que lo puedo cambiar. Aquí, por ejemplo, tengo una Debian, pero a mí, por ejemplo, me pudiese interesar utilizar Ubuntu, la versión 23, y qué tamaño de disco necesito para bootearla. La identidad, qué tipo de cuenta de servicio quiero asignarle a esa máquina virtual. Como les decía, las cuentas de servicio identifican sistemas o recursos de cómputo. Entonces, aquí tengo una sola máquina, aquí tengo una sola servicio con, la selecciono, qué tipo de ámbito quiero para esta configuración y le voy a decir todo el acceso y tengo configuraciones avanzadas, por ejemplo, de networking, cuántas interfaces red quiero, si quiero discos adicionales, configuraciones de seguridad y ya. Entonces, básicamente, si quiero hacer la prueba en esta región, en esta zona, con este tipo de máquina, pues lo único que requiero es asignarle un nombre, región, zona, familia de máquina,
puedo tener configuraciones adicionales, pero si quiero hacer un ejemplo sencillo, pues simplemente le doy aquí a crear. Entonces, así de simple, puedo tener una máquina virtual en la nube de Google que me va a costar $2 a final de mes y estoy todo el mes utilizándola y que se va a crear en cuestión de 2, 3 minutos. Entonces puedo hacer pruebas muy rápido y puedo tener la capacidad de cómputo que necesito. Si quiero una capacidad de cómputo pequeñita para hacer pruebas, pero si el día de mañana necesito una máquina muy grande, pues también la puedo tener y solo voy a pagar por el consumo que haga. ¿Ok? Entonces, para ver el estatus de mi máquina, aquí por ejemplo dice que ya se creó, voy a refrescar y ya tengo mi máquina lista. ¿Ok? Entonces, 3, 4 configuraciones, ya tengo una máquina disponible. Esta configuración tiene una IP privada, pero también tiene una IP pública. ¿Ok? Entonces, esta máquina, por ejemplo, es accesible a Internet. Y no sé si harán falta reglas de firewall, pero yo puedo hacer SSH y conectarme a la máquina simplemente apretando ese botón y ya puedes tener acceso a la máquina. Entonces, así de simple, puedo crear configuraciones, autorizar. Entonces, listo. Ya tengo una máquina con Ubuntu corriendo en menos de 2 minutos, que es accesible desde Internet con una IP pública y que puedo ejecutar comandos. Aquí estoy en Home, vamos a ir un poquito atrás y voy a entrar en Ubuntu. Vamos a ver acá. Pero bueno, yo no sé, pudiese hacer como comandos básicos de Linux para saber qué configuraciones hay. Pudiese inclusive ejecutar curls. No estoy seguro si esta máquina tiene wget, seguro sí. Sí, entonces yo pudiese hacer un wget a google.com, por ejemplo. De forma muy fácil. Wget, HTTPS. Entonces, listo, aquí tengo mi página de Google. Entonces puedo consumir servicios de Internet y pudiese desplegar servicios y tener todas las capacidades técnicas que tiene una máquina virtual con el sistema operativo que yo quiera. En este caso le puse Ubuntu en menos de 2 minutos. Sí, adelante. Sí, una duda. Por ejemplo, ahí ya tienes la máquina virtual, ahí ya existe a Ubuntu. Ahí también se puede instalar la aplicación, el application server, por ejemplo, en Jeans, que creo que se llama, para desplegar ahí alguna Sí, por aplicación supuesto. web, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, o sea, tenemos las mismas capacidades que tenemos en cualquier servidor Linux, en este caso Ubuntu, para poner aplicaciones web, para poner base de datos. No estoy seguro si tiene. Ajá. Entonces yo puse aquí, no sé. Vamos a ver cómo es el Nginx, si lo puedo instalar así. Ok, entonces simplemente aquí con un comando de apt install, ya estoy instalando mi server de Nginx. Y pues aquí, déjame ver aquí. En teoría aquí ya está corriendo. Um, o sea, eh, entonces aquí si se fijan ya tengo corriendo aquí mi Nginx. Y hay una forma de ver los puertos. Acá también hay security groups para exponer esa máquina virtual a Internet y exponerse a Nginx.
No exactamente, pero hay configuraciones de firewall. A diferencia de en AWS, hay configuraciones de firewall. Entonces, si Ok. quieren, ahorita les muestro cómo funciona un poco. Uno, pues les decía, esto ya está corriendo y si se ven aquí en el puerto 80, está corriendo esto. Déjenme ver si puedo aquí, estoy seguro, 80. Ay, a ver si me va a dejar entrar acá. Mm, pues no me deja. ¿No tendrías que abrirlo al 000 internet, el tráfico? Vamos a ver. Entonces, bueno, como les decía, no hay security groups, pero aquí básicamente son reglas de firewall. O sea, vamos a el firewall y aquí tengo estas configuraciones. Y si se fijan, estas son las configuraciones por defecto. Entonces tengo de forma interna, tengo todos los puertos. Desde internet solo me permite hacer 3389 y 22, que son SSH y RDP. Entonces, vamos a ver si es la regla de firewall. Entonces aquí le voy a poner test, HTTP, allow, test HTTP, y le voy a poner ingress. Le voy a decir que, es que aquí me equivoqué porque es una regla de firewall. Entonces, test, HTTP, ingress, le voy a poner allow. Le voy a decir que la red es la default, la prioridad, le voy a poner 900, voy a hacer que es ingress. Aquí le puedo especificar tags para que se lo aplique solo a esa máquina virtual, pero yo le voy a decir que todas las instancias en la red y me va a pedir básicamente cuál es el rango de direcciones que quiero permitir. Le voy a decir internet, que es 00000, ¿ok? Y le voy a decir que yo quiero permitir el puerto TCP en el 80. ¿Ok? Entonces aquí estoy creando una regla que va a aplicar a todas las instancias de red. Eso no se considera buena práctica, pero para el test está bien. Estoy diciendo que el source va a ser todo internet y en vez de permitir que pueda todos los puertos, voy a permitir al puerto que queremos hacer la prueba que sea el 80. Entonces aquí le voy a crear la regla y ya está listo. Entonces vamos a ver, ya estoy en Nginx. Ok, entonces 5 minutos descargué mi servidor, estoy configurado en Nginx y lo único que necesitaba para darle acceso básicamente era habilitar la regla de firewall. ¿Ok? Esta regla de firewall que está aquí, que se llama test, cosas cool que tiene Google Cloud, por ejemplo, yo puedo habilitar el logueo. ¿Qué me va a permitir esto? Si yo le doy salvar y habilito el logueo, yo puedo saber qué peticiones están llegando a mis servidores y a qué direcciones IP. ¿Ok? Entonces puedo ver aquí los logs. Voy a decir, puedo streamear los logs y esto tarda un poquitico en empezar a aparecer, pero si empiezo a hacer consultas a esta dirección, pues voy a ver aquí pues las peticiones que están llegando y saber cuáles están pasando por mi regla de firewall. Entonces, esto toma, no sé, 5 minuticos en empezar a aparecer, hacer peticiones, y luego pudiese ver aquí en el streaming de logs quién está haciendo peticiones a mi servidor. Aún no han aparecido aquí. Si quieren, podemos seguir jugando y luego vemos aquí cuando aparezcan, pero básicamente lo que me funciona esto es, yo creo una regla de firewall y es muy común en el día a día, luego de crearla, si no está funcionando o si está funcionando, pues determinar quién está haciendo la petición. Entonces, esa información del log me va a decir cuál es la fuente, cuál es el destino y toda la información relativa a la regla de firewall. Okay. No sé si tienen más preguntas acerca del servidor, si pudieron acceder ustedes a esta misma paginita.
Les voy a poner aquí la dirección IP. Aquí está. Entonces, si se fijan aquí ya me están apareciendo mis logs. Lo primero es que me dice es que está al lado, básicamente está permitiendo esa conexión y me está diciendo de dónde, pues aquí hay una conexión desde Zapopan con un ingres y puedo saber, por ejemplo, la conexión, cuál es la IP origen. Entonces está permitiendo desde al destino puerto 80, está haciendo una petición, es esta dirección, que seguramente no es mía, entonces es de alguno de ustedes, porque mi dirección IP esta, justamente, sí es la mía. ¿Ok? Entonces aquí puedo saber, ok, le estoy permitiendo estas peticiones. Aquí está, ya llegaron un montón. Sí tarda un poquito en empezar como a cargarse. Por ejemplo, este es de otro cliente. Y listo. Entonces, esto sirve básicamente, uno, para comprobar que mi regla de firewall está funcionando bien. Y dos, cuando tenemos reglas de firewall muy abiertas y el equipo de seguridad quiere reducirla, pues utiliza este log para saber en realidad qué regla necesita. ¿Por qué? Porque yo pudiese decir, oye, no necesito tener todas estas direcciones, yo solo quiero permitir mi dirección. Entonces agarro mi dirección, la voy a copiar de mi terminal. Entonces voy a copiar mi dirección de mi terminal y si yo quiero solo permitir esa dirección IP, pues en vez de poner el rango de internet, pongo mi rango y a mí me va a funcionar y el resto de ustedes pues, le va a dar un error de que no va a poder cargar. Que es como debería de funcionar. Aquí a mí me sigue funcionando, pero seguro que ustedes cuando intentan, pues ya no les carga la paginita. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, Edgar, adelante. Una duda, aquí por ejemplo, ya se creó la instancia, ¿se puede agregar un balanceador de cargas para entrar por dominio o algo así? Sí, sí, por supuesto. Yo pudiese hacer configuraciones. Puedo tener un solo balanceador apuntando a esta sola máquina virtual o inclusive puedo tener un grupo de máquinas que apunten a hacer que el balanceador distribuya la carga. ¿Okay? Y tengo diferentes tipos de balanceadores también en Google Cloud. Igual podemos ir a ver la pantalla y básicamente es esta la pantalla. Yo puedo crear un balanceador. Lo primero que me va a preguntar es qué tipo de balanceador quiero. Si quiero un balanceador de aplicación, de capa 7, HTTP, HTTPS. Si quiero un balanceador de capa 4, de red. Y tengo otras opciones. Si quiero un balanceador, por ejemplo, de Internet a mis máquinas virtuales, quiero que sea accesible desde Internet. Pues lo único que tengo que decirle aquí es cuál es el nombre de mi balanceador, el frontend. Le voy a poner frontend, HTTP, el backend. Voy a crear un backend, pero necesito un grupo de instancias. Entonces, primero tendría que crear mi grupo de instancias, así sean de una backend type. Ya. Sí, es que necesito primero crear mi grupo de instancias para poder balancear. Eh, Básicamente la forma como creo mi grupo de instancias, vamos a ver si podemos hacerlo rápido igual, me voy a mi paginita de Compute Engine. ¿Okay? Y aquí tengo Instance Group. Entonces, el Instance Group no es más que una forma de organizar mis máquinas virtuales para ser usadas en balanceadores. Entonces, yo puedo seleccionar mi Instance Group y simplemente le quiero decir cuáles son las máquinas que quiero. No recuerdo cuál escogimos. Esta. ¿Ok?
Entonces aquí básicamente estoy seleccionando un unmanaged, que quiere decir que no está gestionado. Para crear Instance Group necesito crear un template para que él pueda encargarse de todo el proceso de ciclo de vida de las máquinas y volver a generarlas en el caso de una falla. Por eso se llama manage. El otro tipo es un manage, y es que yo puedo agrupar cuantas máquinas virtuales quiera, incluso de diferentes tipos, y es solo una agrupación para poder exponer el balanceador. Entonces, lo único que necesito para hacerlo es generar un nombre y escoger la ubicación donde está mi máquina. Como la escogimos en la zona 1F, aquí puedo seleccionar la máquina virtual que se llama Instance Test. Y HTTP, puerto 80. Y le doy crear. Entonces ya eso me permite tener mi máquina, mi Instance Group. Aquí debe decir que es como una instancia, que se está creando, que es la que ya tenemos, y eso me permite luego asignar un balanceador. Sería la forma rudimentaria de hacerlo. Lo más conveniente es tener unas instancias gestionadas para que él se encargue, por ejemplo, de hacer pruebas de vida. En el caso de que la prueba de vida esté abajo, no distribuye el tráfico de esa instancia. Si la instancia falla, pues es capaz de regenerarla, etc. Ajá. Edgar, adelante. Sí, una última pregunta. Bueno, también hay, aparte del load balancer, se puede aquí en Google Cloud agregar el autoscaling, ya sea escalado horizontal, etcétera, en caso para la resiliencia más que todo, ¿no? Sí se puede aquí? Sí, si son managed, o sea, si son gestionadas, Instance Group, puedes escalarla. Es correcto. Ok, muchísimas gracias. Sí. Entonces, dependiendo de la configuración, y por eso aquí no voy a terminar, pero aquí sí se ven, hay una configuración de autoscaling, y me dice cuál es el número mínimo de instancias, el número máximo, y me va a decir cuál es la métrica por la cual quiero escalar. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero que el uso de CPU será el 60%. Si supera el 60%, lo que va a hacer es generar más máquinas, y si está muy por debajo del 60%, va a empezar a reducir el número de máquinas. Puede ser ese, o puede ser la cantidad de peticiones que lleguen al balanceador, o yo puedo tener una métrica custom, que es esta. ¿Okay? Y este es una cola. ¿Okay? Entonces, dependiendo de, por ejemplo, no tengo tópicos, pero la cantidad de mensajes que tengo una cola, pues eso puede aumentar el escalado o no. La forma más simple es a través del uso de CPU. ¿Okay? Entonces, sí puedo escalar máquinas horizontalmente. Y bueno, ya que tengo este Instance Group, ya yo puedo ir a mi configuración de balanceadores y crear un balanceador de tipo HTTPS, frontend y el backend. Backend service, y mi Instance Group es el puerto 80, y le voy a poner backend HTTP. Ok. Lo que pasa es que aquí voy a tener que configurar un health check, lo voy a poner. Y ya con eso debería. No, load balancer test. Entonces, claro, la facilidad de la nube básicamente es que me permite crear muchas configuraciones de forma muy fácil, de forma muy amigable, porque esto mismo que yo hice, pues pude haber hecho a través de comandos, pero incluso puedo haberle preguntado ahorita a través de un tutorial que no tiene que ver con la inteligencia artificial, y me va a llevar cada uno de estos pasos. Si ustedes ven aquí, le puedo decir cómo creo un load balancing, cómo lo escojo, cuál es el adecuado para mí, etcétera. Hay diferentes tutoriales que los van a ir llevando paso a paso. Estos que dicen aquí tutoriales, le voy a dar clic para que vean cómo es, y le digo, por ejemplo, empezar. Entonces me dice, habilita las APIs, selecciona tu proyecto,
Entonces pueden hacer todos los pasos acá. Crea un instant template, etcétera, y los va guiando por cada uno de los pasos. Configurar recursos, etcétera. Entonces, esto ni siquiera es a través de inteligencia artificial, porque también pudiesen aquí escribirles cómo expongo Nginx con un balanceador. Vamos a ver. Entonces aquí de nuevo, para exponer un servidor, active la API, creo un nuevo VPC, creo un nuevo balanceador, agrega el balanceador, creo el balanceador acá. Y te dice aquí algunas documentaciones. Entonces, si se fijan aquí, está todo bien, pero está en 0 de 1. Algunos saben por qué no está sano la prueba de vida. El health check. ¿Tienen idea? ¿Qué les suena? ¿No difícil algún pad para estar resolviendo esa petición? Sí, por ahora utilicé la raíz. Eso es uno, eso es bueno. Y la raíz, en teoría, responde esto, que esto es una petición 200. Pero el punto está en que nosotros cambiamos la configuración del firewall y solo puse mi dirección IP. Entonces, la prueba de vida de Google no va a poder hacer la petición hacia el Nginx y eso no les va a devolver 200. De la forma de solucionarlo es, bueno, tengo dos formas de solucionarlo. Uno es que agregue las direcciones IP específicas de los balanceadores de Google para la prueba de vida, que no me la sé de memoria, pero voy a agregar toda la dirección, todo Internet. A partir de ese momento, pues Google va a poder consultar mi máquina virtual y va a poder determinar que el servicio está arriba y el balanceador va a poder llegar. ¿Ok? Entonces fíjense que ya está en verdecito. Todos los backends están healthy. Simplemente tuve que activar la regla de firewall para que el balanceador funcionara. Voy a cerrar estas dos cositas acá. Y ahora, bueno, en vez de ir a la máquina específica, yo tengo una dirección que está funcionando, pero me dio una empty response. No sé por qué. El servicio está arriba. Aquí estoy llegando a Nginx. Y probablemente sea una configuración de balanceador. Ya está arriba, pero no está cayendo en la ruta que debe caer. Acá no se configuran como los pads a donde debe de caer y eso lo direcciona a un target backend. Sí, o sea, la respuesta es sí, pero si se fijan, aquí está como en la raíz. ¿Ok? Entonces, como estoy apuntando a la máquina, pues debería de caer a la raíz de la máquina. No tengo un servicio expuesto en una API, en un pad específico. Pero igual vamos a ver la configuración. Sí, apunta al puerto 80. El backend es este. Es que dice que cualquier host va a llegar acá, a mi backend. Ya está. Sí, creo que era más bien un tema de lo que se tarda en propagar el balanceador que otra cosa. Y bueno, aquí listo. Entonces, básicamente, ¿qué tengo? Bueno, estoy apuntando a mi máquina desde un balanceador.
Entonces, esta es la dirección de mi balanceador. Aquí, un monitoring, y van a ver aquí hacia dónde va, y es el backend HTTP. ¿Qué pudiésemos hacer ahora? Bueno, ya tenemos un balanceador, incluso pudiésemos eliminar la dirección IP externa de la máquina virtual y solamente llegar a través del balanceador. Es una buena práctica. Entonces, yo pudiese aquí deshabilitar la dirección externa. La forma de hacerlos acá, dice dirección externa, dice ephemeral, y le voy a dar none. Ahí. Lo voy a salvar. Entonces lo que estoy haciendo es que ahora mi máquina ya no tiene una dirección IP y la única forma de llegar desde internet va a ser a través de mi balanceador. Es una forma más segura. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente el balanceador tiene protección de ataques de denegación de servicio y todas las peticiones no están siendo preprocesadas por el balanceador, es decir, que ese ataque de denegación de servicio no va a colapsar mi máquina virtual. Entonces tengo mi misma máquina, voy a ir acá, solo que ya no tiene dirección externa y ahora solo le puedo llegar desde la dirección del balanceador y desde la dirección interior ya no existe. Está como cargando y no he podido refrescar. Ok, eso es una buena práctica. Entonces, ya con los minuticos que nos quedan, tenemos sesión igual el miércoles. Ajá, Rafael, por defecto, cuando crea los nodos de conexión, la conexión interna es segura, hay que ver configuraciones. Ok. ¿Qué cosas deberíamos hacer para mejorar esta configuración? La regla de firewall no debería estar abierta a Internet, sino yo solo debería de permitir peticiones. Sí, está siendo grabado, ¿cierto, John? Sí, está siendo grabado y les podemos dar acceso para que recapitulen la sesión. Vale. Correcto. Entonces, mejoras de seguridad acá. La regla de firewall solo debería permitir los balanceadores. Es decir, incluso sin dirección IP externa, yo debería solo permitir el rango de los balanceadores. Entonces, tendría que buscarlo acá porque no me lo sé de memoria, pero si yo agrego ese par de rangos, pues no debería de tener problemas. Lo que no debo tener es acceso completo a Internet. Son estos dos que están acá. Entonces, si yo agrego estos dos rangos, mi balanceador va a poder hacer las pruebas de health check, que son este 35.1.0.0.16, este 130, y ya no voy a tener una regla abierta hacia Internet. Esa es una mejora de seguridad. La otra es que ya esta máquina solo es accesible desde la VPC, porque solo tiene IPs internas. Entonces nadie desde afuera de mi red va a poder acceder, a menos que sea por el balanceador. Y listo, puedes agregar configuraciones. Google Cloud tiene un servicio de WAF, de una aplicación, un firewall de aplicación web que se llama Cloud Armor. Pudiese agregar configuraciones de seguridad a través de Cloud Armor. Entonces pudiese crear políticas que puedo asignar, por ejemplo, a mis balanceadores. Entonces tengo aquí mi backend, el que ya había creado, y les puedo decir, por ejemplo, denegar peticiones que vengan de un país específico, por ejemplo. Entonces aquí añado una regla y la regla va a ser, no sé, IPs específicas. Vamos a avanzar. Entonces aquí tengo, por ejemplo, yo quiero que no me permitas IPs que vengan de un país en específico o rangos específicos de IPs que no las permitas. Eso lo puedo hacer. Es un nivel adicional de seguridad. Por ejemplo, yo solo quiero permitir peticiones de México porque ese servicio solo debería ser accesible desde México. ¿Se puede acceder a balanceador de cargas por medio de un dominio? Sí, sí se puede acceder a balanceador de cargas por medio de un dominio. Hay dos formas de hacerlo. Google tiene su propio servidor de DNS.
Entonces aquí me va a pedir habilitarlo. Como les decía, las habilitaciones son a nivel de proyecto. Y yo puedo configurar la IP que tengo asignada a una dirección. Claro, tengo que haber comprado el dominio, obviamente, pero lo puedo gestionar a través de acá. Entonces, si yo tengo un dominio, puedo decirle que esta dirección IP, por ejemplo, quedar la zona, y aquí yo pongo la zona que sea pública, y luego le digo que el registro de tipo A, que está asociado a la IP del balanceador, pues vaya a un dominio. Lo puedo gestionar acá, o lo puedo gestionar con mi proveedor de dominios como GoDaddy o el que tenga, y básicamente lo único que tengo que decirles es que mi dirección IP externa es esta, la que tiene el balanceador, esta de acá, y que haga el registro. ¿Vale? Entonces sí, por supuesto que se puede hacer. Y ya, creo que estamos como 3 minuticos pasados de tiempo. Entonces, preguntas que tengan, sugerencias para el día miércoles de temas que quieran ver, preparar. ¿Qué les parece, chicos? ¿Algo que quieran ver en específico? ¿Algo que no les haya quedado claro? No. Bueno, les adelanto un poquito. El día miércoles vamos a ver un poquito de base de datos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahora de demostración de máquinas virtuales con algunas bases de datos. Igual, es introductorio. Si ustedes quieren hacer preguntas, si quieren ver temas específicos como este, de quiero ver cómo funciona un balanceador, quiero ver cómo funciona Nginx, si son temas que se puedan hacer de forma rápida, pues lo hacemos sin ningún problema. Igual en el grupo de Telegram, si se les ocurre algo un poquito más tarde de temas que quieran ver, con mucho gusto. El tema de GKE lo podemos ver, es un poquito más, diría yo, pesado, pero con gusto podemos crear un clúster de prueba y hacer la configuración. Entonces, sí, anotado Félix, te esperamos el miércoles y creamos un clúster de GKE demo. Reglas de firewall, sí, también. En general se aplican a máquinas virtuales o recursos de cómputo. Muchas de las bases de datos de Google son gestionadas, entonces tienen una gestión de reglas de firewall diferente, pero podemos ver el listado de IPs permitidas por ejemplo, Cloud SQL. Rafael, para que veas cómo puedes habilitar o desactivar desde qué sitios me puedo conectar a mi base de datos. Eso también lo podemos ver, entonces lo anoto. Y listo. Perfecto, David. Muchas gracias también a todos los que se conectaron. Igual invitarlos a que se unan ahí al grupo de Telegram para que estén enterados, les podamos compartir la grabación, estén atentos para el día miércoles, misma hora. Entonces, muchas gracias, David, por compartir tu conocimiento con la comunidad de Academia Cloud. Y bueno, a todos los chicos que también se unieron, chicos y chicas, gracias. Es ahí una inversión de tiempo que hacen, pero verán que poco a poco van a ir comprendiendo un poco más de Google Cloud Platform. Y también invitarlos, con David abriremos próximamente un bootcamp, más o menos por finales de marzo. Él va a ser el instructor. Él ya es un curso completo, el cual dura 5 sábados, 30 horas. Todavía estamos viendo si va a haber sábado, si va a ser en sábado, va a ser en la semana. Pero igual quien esté interesado, pues ya puede ver el conocimiento de David bastante robusto. Y quien esté interesado, pues ya sabe, tiene ahí los teléfonos de Academia Cloud para que nos pueda escribir y pueda apartar su lugar inicialmente. Aprovechar las promociones que hay y pues bueno, invitarlos para que sigan capacitando. Y ese curso está muy orientado, como decía David, al inicio, a la certificación, para que se puedan certificar en la de Cloud Engineer Associate. Y pues bueno, como decía David, es parte de las certificaciones más solicitadas en el mercado y más bien pagadas. Entonces, quien esté interesado puede de una vez escribirnos y ir apartado a su lugar. Sí, seguramente se va a llenar. Hay mucho demanda en temas de Google Cloud Platform en México por la apertura de las regiones de Google y proyectos que propiamente Google se está expandiendo en toda Latinoamérica. Entonces, creo que vale la pena que una vez nos empecemos a capacitar. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el día miércoles, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, hasta el miércoles.